¿Qué tal? Vamos a hablar ahora de los principios éticos para el desempeño de la profesión. Estos principios se conocen como principios de las éticas aplicadas en el sentido en que se vinculan directamente con actividades especializadas, profesionales, y tienen su origen precisamente en la bioética como la primera de las éticas aplicadas. Después de eso, lo que se empieza a desarrollar es una perspectiva que de alguna forma se busca adecuar a todos los elementos del desempeño profesional en la medida en que este desempeño tiene cierta influencia sobre el entorno y por lo tanto tiene ciertas repercusiones. Son 7 los principios que vamos a tratar en este video y vamos a comenzar hablando del principio de justicia. La justicia se define como darle a cada quien lo que le corresponde. Ahora bien, este concepto en sí es ambiguo porque ¿qué le corresponde a cada quien en función de qué? En primer lugar, el ser justo o aplicar el principio de justicia tiene que ver con el reconocer que una persona tiene cierto tipo de necesidades, cierto tipo de vulnerabilidades y por lo tanto es muy importante en justicia dotarle de los recursos que le permitan desarrollarse o defenderse. Esa es una perspectiva importante que además está vinculada con la dignidad de la persona. Otra perspectiva sobre el concepto de justicia tiene que ver con los acuerdos o los contratos, es decir, hay un intercambio entre dos personas acordado previamente y en el marco de ese contrato es que se otorga lo justo. De alguna manera también el principio de justicia tiene que ver con el mérito, es decir, el reconocimiento del esfuerzo que hace una persona para desempeñar a cabo algo, pues es justo que se le reconozca. Tiene que ver en otro aspecto con la repartición proporcional de las cargas y de los beneficios que tienen un grupo de personas que de alguna manera esperan obtener algo, y finalmente también tiene que ver con la dimensión legal, es decir, la ley establece qué es lo justo en una determinada circunstancia. Sin embargo, esto no debe confundirse, es decir, no todos estos atributos de alguna manera aplican u operan en una situación dada, sino que depende mucho de cuál es la circunstancia, el cómo se va a visualizar la justicia. En el aspecto concreto de la ética de la profesión, la idea de la justicia también tiene que ver con aquella responsabilidad, con aquella capacidad que tiene la profesión para poder incidir en aspectos de la vida cotidiana. Por lo tanto, tiene que ver con lo que el profesional está llamado a hacer, con el bien que está llamado a realizar a través de su conocimiento y de sus capacidades, y lo justo es que se haga una actividad bien hecha, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos vincularlo también con la idea de Aristóteles sobre la virtud, es decir, una de las máximas virtudes es la justicia, y la justicia tiene que ver con hacer lo que corresponde en cada caso. Actuar justamente es hacer lo que corresponde en cada caso. También tenemos que tomar en consideración esta idea de la justicia en relación con el contexto social, es decir, cuáles son las necesidades, cuáles son los elementos del contexto y cuáles son las capacidades del profesional para actuar en relación con ello. Por lo tanto, estamos llamados a que la justicia es un principio que tenemos que reflexionar, porque no necesariamente tiene que ver con lo que está establecido en un contrato, sino tiene que ver con la capacidad que tiene el conocimiento y las habilidades que corresponden a un determinado profesional para poder cumplir con su función en relación con la sociedad. Se hace lo justo en la medida en que se realiza el bien, se da el servicio que la sociedad pide y reconoce en una determinada profesión.